Buenos días, tardes, o noches. Sean bienvenidos como costumbre, al resumen mensual de noticias del canal. Como ya sabrán, esta sección del canal está caracterizada por relatar las noticias más importantes que considero que han sucedido para mí en lo último de videojuegos que me gustan, la franquicia de Five Nights at Freddy's, el canal, y algunas cositas extras. Quisiera incluir en este video un apartado exclusivo para noticias de Minecraft, ya que es otro juego que me gusta mucho y sigo, y del cual también quiero hacerle un resumen mensual para que estén al tanto aquellos que se están actualizando. Pero antes de empezar, quería hacer una pequeña mención sobre GG Games. Como la mayoría sabrá, su canal fue lamentablemente hackeado. A pesar de los esfuerzos de él, poco se pudo hacer para salvar el canal y finalmente nos quedó fue ayudarlo y apoyarlo. Y es por esto, que me gustaría pedirle a ustedes que por favor trataran de apoyarlo en este momento tan duro para él. Son años de esfuerzo y de creación de contenido que unos cobardes decidieron arrebatarle. Así que, por favor, me gustaría que ustedes fueran a apoyarlo en este momento que de verdad se lo merece. Ya con esto dicho, comencemos de una vez con la sección de noticias. My name is Markiplier and welcome to Five Nights at Freddy's. Comencemos rápidamente con las noticias más importantes de la franquicia de Five Nights at Freddy's, contenido principal del canal. Algo que olvidé mencionar del mes pasado, y era sobre un nuevo teaser de la página de Scott Games. En el mismo, podemos ver a un chico arrodillado, el cual se me hace demasiado similar o igual al chico que vimos en el otro teaser, pero que esta vez, pareciera estar siendo poseído o absorbido por este Freddy enano que estamos viendo en pantalla. Desconozco totalmente de qué se trate este videojuego, pero creo que será sobre algo completamente diferente a lo que hayamos visto antes. El 3 de febrero de este mes, ClickTeam anunció que la versión para consolas y Android de Five Nights at Freddy's 3 estaba completamente lista. Como podrán ver, este título originalmente creado para este año, ya está disponible para todos los dispositivos posibles, incluida la Nintendo Switch. El 5 de febrero, se anunció la participación de Toy Freddy dentro de FNAF Year Special Delivery, como regalo de Día de San Valentín. Esa misma semana, se publicaron unas cuantas imágenes interesantes con respecto a FNAF Year, las cuales eran pósters promocionales del Día de los Enamorados. Nada especial, solo un regalo. El 6 de febrero, algunos diálogos extras de Bunny, personaje de FNAF Year, Hellpoint de igual forma también fueron revelados, y son los siguientes. I understand. I'll do just as you ask. And yes, I've already selected one. Luego tuvimos un silencio durante unos días, hasta el 22 de febrero, donde se nos anunció la creación oficial de una figurilla de Lefty de FNAF 6, de una empresa llamada McFarlane. Hasta finalmente estos días, donde FNAF Year Special Delivery anunció un pequeño teaser video del cual hablaré próximamente. Si bien este mes de enero y febrero no hubo muchas noticias con respecto a FNAF, algunas cosas interesantes pasaron en ellas de las cuales quiero tocar más adelante. Una de esas cosas interesantes es la relevancia que está volviendo a tomar FNAF últimamente. Tal y como lo predije. FNAF está tomando mucha relevancia de nuevo gracias a los memes, y más gente está volviendo a la franquicia al darse cuenta de las cosas que se han perdido. Pero eso es algo de lo cual me encantaría hacer énfasis en otro video. Siento que FNAF está yendo por buen camino, y definitivamente ese prejuicio que tenía la gente para con la franquicia está muriendo, finalmente, después de 5 largos años. Ahora, enfoquémonos individualmente en cada noticia.
Con respecto a los diálogos filtrados de Bunny, se me hace raro que la página donde se supone estaban ya no es accesible de ninguna forma. Los diálogos de Bunny, los cuales ya les he dejado totalmente traducidos, están demasiado relacionados o comparten mucho parecido con los diálogos que podemos encontrar dentro de los archivos en la página de Scott Games una vez que entres a ver la imagen de Glamrock Freddy. Es curioso ya que esto confirma que de alguna forma, FNAF Help Wanted y Special Delivery están conectados. Y qué mejor manera de conectarlo que agregando nuevos diálogos que tengan relación con el teaser que vimos anteriormente. Sospecho que algo tienen que ver finalmente estos teasers, ya que de lo contrario, solo sería para llamar la atención, aunque lo dudo. De todas formas, tendremos que esperar hasta que se una Help Wanted. Sobre el pequeño teaser que nos mostró Illumix, la empresa encargada detrás del desarrollo de FNAF Special Delivery, considero que puede confirmar totalmente la llegada finalmente de Plushtrap. El personaje jodidamente olvidado que FNAF Special Delivery al final nunca quiso añadir, y que hasta una crítica tuve que hacer para que tuvieran el descaro de hacerlo. Cosa que me alegra, pero que no es el deber ser de la empresa. También cabe destacar que es una referencia a uno de los teasers de Plushtrap de FNAF 4, así que estoy totalmente seguro que finalmente se dignaron añadirlo. Bueno, ahora hay una nueva noticia que comentar. Pues recientemente se confirmó también la inclusión del último libro de los Fazbear Frights, llamado Bunnycal. Se mostró la portada, la cual muestra una especie de conejo de juguete muy similar a Glitchtrap. Lamentablemente no consigo la descripción de la historia, así que les dejaré con la duda. Aunque forma parte igualmente de la colección de libros de Fazbear Frights para que sepan. Con respecto al fandom de Bendy and the Ink Machine, recientemente salió un minijuego de aniversario que costaría únicamente $1. Este videojuego sería una introducción a la segunda parte de Bendy, llamado Boris y la supervivencia oscura. Seguramente ya saben de esto, así que no cabe mucho que resaltar, pero para aquellos que no lo hayan jugado, el juego está disponible y es realmente fácil y barato de obtener. Se ve bastante interesante, y creo que genial ya que nos deja estar en los zapatos del querido lobo negro de Bendy. Con respecto al canal, y algunas cosas extra. Quería informar que ya tengo un canal secundario donde subiré generalmente videos antiguos que olvidé, speed edits, algunas cosas sin contexto, y memes, más que todo. Si deciden alejarse más de la seriedad del canal principal e irse al secundario, con todo gusto podrán hacerlo. Me gustaría mucho que lo hicieran y visitaran para ver qué cositas nuevas y sin motivo alguno decido traerles. También quería informar que ya hay un nuevo grupo de FNAF donde también pueden subir cosas sin contexto. Memes, principalmente, o contenido de Five Nights at Freddy's. Estará en la descripción para que lo visiten, e igualmente allí podrán entrar en contacto conmigo ya que obviamente soy moderador, así que podrán escribirme o hacer publicaciones. Solo tienen que seguir algunas reglas y entrar directamente al grupo de Facebook, al igual que seguir la página de memes de FNAF, de la cual estaré preparando algo esta semana. También quería decirles que todos los sábados habrán eventos exclusivos en mi servidor de Discord, abajo en la descripción, para que se unan y jueguen conmigo en Survival sin reglas, para que se maten y hagan clanes o guerras, y cosas por el estilo. Y finalmente, quería agradecerles a todos. Ya somos cerca de 60.000 personas, y aunque lamentablemente no he podido cubrir todos los videos pendientes que tengo, créanme que los haré eventualmente. Así que, solo pido de su paciencia, por favor. Sin nada más, esta fue la breve y corta sección de noticias del canal. Recuerda apoyar suscribiéndote, siguiéndome en mis redes sociales y uniéndote al canal, si deseas tener beneficios exclusivos. Sin nada más, nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta el próximo mes.